Bienvenidos a este video donde estaremos realizando la secuencia de movimiento número 19 en circuitos electroneumáticos. En esta oportunidad estaremos trabajando con un circuito de 4 cilindros de doble efecto con los cuales realizaremos esta secuencia de movimiento A+, B+, C+, D+, A-, B-, C-, D-. En este video estaremos trabajando con el circuito neumático que tenemos en esta imagen, compuesto por 4 cilindros de doble efecto, cada uno de ellos comandado por una válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones, con accionamiento eléctrico por solenoide y retorno por resorte. Los puertos de estas válvulas se encuentran configurados de la siguiente manera: puertos 2 y 4 conectados a los terminales del cilindro, puertos 3 y 5 son escapes, y todos los puertos 1 de las diferentes válvulas se encuentran conectados a la misma alimentación de aire presurizado. Vamos a llamar a los cilindros de izquierda a derecha como cilindro A, B, C y D. Y en este caso queremos obtener una secuencia de movimiento tal que al presionar un botón de arranque se produzca el movimiento A+, B+, C+, D+, A-, B-, C-, D-. Y cada vez que se oprima ese botón de arranque, se debe realizar exactamente el mismo movimiento. A continuación, vamos a pasar a FluidSim Neumática para realizar la construcción del circuito electroneumático. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática. En este caso, estoy usando la versión 4.2 y aquí ya tengo construido el circuito neumático, compuesto por los 4 cilindros de doble efecto, cada uno con su válvula 5.2. Estos cilindros se encuentran configurados con una carrera de 1000 milímetros que nos va a permitir apreciar mejor su movimiento. Este circuito neumático fue construido paso por paso en el video de la secuencia número 15. Si desean revisar esa construcción, les dejo por aquí el video en una tarjeta y también les dejo abajo en la descripción el enlace a ese video. Aquí vamos a continuar con la parte eléctrica que nos permite obtener la secuencia de movimiento deseada. Para empezar con el circuito eléctrico, vamos a venir a la librería de componentes, elementos eléctricos, simbología ladder y vamos a traer una línea de 24 voltios y una línea de 0 voltios que vamos a disponer de esta manera: 24 a la izquierda, 0 a la derecha. Luego vamos a traer el pulsador de arranque. Al presionar este botón queremos que inicie la secuencia de movimiento, que comenzaría con el desplazamiento del cilindro A. Entonces vamos a traer la bobina de un relé y con este relé R1 vamos a generar el accionamiento para poder producir tal desplazamiento. Antes de eso es importante agregarle a esta línea una memoria, que sería un contacto normalmente abierto de R1, de modo que no tengamos que mantener presionado el pulsador de arranque para que R1 esté energizado. Luego vamos a traer otro contacto normalmente abierto de R1, con el cual vamos a energizar a este solenoide S1 que nos permite generar el desplazamiento del cilindro A. Entonces traemos acá el solenoide S1 y lo conectamos al contacto normalmente abierto de R1. Con esto tendríamos que al presionar el botón de arranque, la bobina de R1 es energizada. Estos dos contactos se cierran, este para mantener a la bobina energizada a pesar de que soltemos el botón de arranque, y este para energizar al solenoide S1, que conmuta esta posición y produce el movimiento A+. Podemos simularlo y ahí tenemos el movimiento. Luego vamos con B+. Para producir B+, tenemos que energizar este solenoide que llamaremos S2. Y además tenemos que cumplir una condición, y es que el cilindro A haya quedado totalmente extendido. Entonces aquí en el cilindro A vamos a instalar un final de carrera FCA2 en la posición totalmente extendida. En este caso, como el cilindro tiene 1000 milímetros de carrera, sería en la posición 1000. Y traemos
un contacto normalmente abierto de ese final de carga FCA2 con el cual vamos a energizar un segundo relé encargado de energizar al solenoide S2. Para ello vamos a traer un contacto normalmente abierto de R2 y luego traemos al solenoide S2. Con esto tendríamos que cuando el cilindro A se extiende totalmente, toca el final de carga FCA2. Este contacto se cierra energizando a R2. Tan pronto como R2 se energiza, este contacto se cierra energizando a S2. Se conmuta esta posición y se produce B+. Vamos a simularlo. Tenemos A+, B+. Los siguientes dos movimientos, que son C+ y D+, se producen prácticamente igual que este movimiento B+. Entonces vamos a copiar estas dos líneas y las vamos a pegar. Vamos a hacerlo dos veces y luego cambiamos los nombres de los diferentes componentes de acuerdo a los nuevos elementos que tendríamos en el circuito. A este solenoide lo vamos a llamar S3 y a este S4. Vamos a instalar un final de carga en el cilindro B, así como este FCA2 y también en el cilindro C. Entonces en el cilindro B lo llamaremos FCB2, ubicado en los 1000 milímetros. Y en el cilindro C lo llamaremos FCC2, también ubicado en los 1000 milímetros. Ahora venimos acá a nuestro circuito eléctrico. Tenemos esas 4 líneas nuevas. Entonces este contacto lo vamos a cambiar por un contacto de FCB2. Este relé por un nuevo relé R3. Este contacto por un contacto normalmente abierto de R3. Y este solenoide sería S3. Este otro contacto sería ahora de FCC2. Este relé sería R4. Este contacto sería R4. Y este solenoide sería S4. ¿Qué tenemos con esto? Que cuando el cilindro B se extiende totalmente, toca el final de carga FCB2. Este contacto se cierra, energiza a R3, lo que hace que este contacto se cierre energizando a S3. Se conmuta esta posición, se produce C+. Cuando el cilindro C se extiende totalmente, toca el final de carga FCC2. Este contacto se cierra, se energiza R4, haciendo que este contacto se cierre, energizando a S4. Se conmuta esta posición y se produce la extensión del cilindro D. Vamos a simularlo. Tenemos A+, B+, C+, D+. Vamos con el siguiente movimiento, que sería A-. Para producir A- tenemos que desenergizar al solenoide S1, de modo que el resorte devuelva la válvula a su posición normal. Adicionalmente, tenemos que cumplir una condición, y es que el cilindro D se haya extendido totalmente. Entonces aquí en el cilindro D vamos a agregar un final de carrera FCD2 en la posición totalmente extendida, que sería en los 1000 milímetros. Vamos a traer un contacto normalmente abierto de FCD2 con el cual vamos a energizar un quinto relé que sería el encargado de desenergizar a S1. Traemos un contacto normalmente cerrado de este nuevo relé R5 y lo vamos a ubicar en la línea que energiza a S1. S1 es energizado a través de un contacto de R1. Eso quiere decir que si desactivamos la bobina de R1, estaríamos desactivando a S1. Entonces vamos a ubicar este contacto en esta línea. Con esto, ¿qué tendríamos? Que tan pronto como el cilindro D se extienda totalmente, toca el final de carga FCD2. Este contacto se cierra,
se energiza R5 y este contacto se abre, desenergizando a R1, haciendo que estos dos contactos vuelvan a estar abiertos, y este segundo contacto es el que desenergiza a S1. La válvula devuelve a la posición normal por medio del resorte y se produce A-. Vamos a simularlo. Tenemos A+, B+, C+, D+. Y aquí tenemos este inconveniente, y es que los tres cilindros se regresan. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando se da la orden por medio del relé R5 de que se desactive S1, el cilindro A se empieza a devolver y deja de tocar a este final de carrera FCA2. O sea, este contacto se abre, desenergizando a R2, lo que hace que este contacto se abra, desenergizando a S2. Entonces el resorte devolvería la válvula a su posición normal, produciendo también B-. Cuando B retrocede, deja de tocar este final de carrera FCB2. Este contacto se abre, deja de energizar a R3, este contacto se abre, deja de energizar a S3, entonces el resorte devuelve la válvula a esta posición, también se empieza a producir C-, y cuando se produce C-, el cilindro C deja de tocar a FCC2. Este contacto se abre, desenergiza a R4, este contacto se abre, desenergiza a S4, el resorte devuelve la válvula a esta posición y también se produce D-. Entonces tenemos ese inconveniente de que con esta orden, para que se devuelva únicamente el cilindro A, se nos están devolviendo todos los cilindros. ¿Cómo corregimos esto? Con una línea de memoria que nos mantenga energizado al relé 2. Esta línea de memoria sería un contacto normalmente abierto de R2 instalado de esta forma. ¿Por qué se debe instalar esta línea de memoria ahí? Pues porque queremos que cuando se inicie a regresar el cilindro A y deje de estar tocado a este final de carrera, R2 se mantenga energizado. Entonces por eso que ubicamos esa línea de memoria allí. Y esta línea de memoria debemos repetirla para los cilindros, para los otros cilindros que tenemos en el circuito, porque recordemos que no solo se estaba devolviendo el cilindro B, sino también C y D. Entonces acá, en esta línea del cilindro C, traemos un contacto normalmente abierto de R3 y lo instalamos de esta forma. Y hacemos lo mismo acá con un contacto normalmente abierto de R4. Y ahora sí vamos a proceder a simularlo. Oprimimos el botón de arranque, tenemos A+, B+, C+, D+, A-. El siguiente movimiento sería B-. Para producir B- tenemos que desenergizar al solenoide S2. Y además tenemos que cumplir una condición y es que el cilindro A haya quedado totalmente retraído. Entonces aquí en el cilindro A vamos a introducir un final de carrera FCA1 en la posición totalmente retraída, que sería la posición 0. Traemos un contacto normalmente abierto de FCA1 y con este contacto vamos a energizar un sexto relé encargado de desenergizar a S2. Aquí es importante introducir una segunda condición, ya que al inicio el cilindro A estaría tocando al final de carrera FCA1 y por lo tanto activando este relé. Esta segunda condición será un contacto normalmente abierto de lo que haya pasado antes en el circuito, que en este caso fue que R5 fue energizado. Entonces la segunda condición sería un contacto normalmente abierto de R5. Y ahora sí podemos conectar estos tres elementos. Vamos a traer un contacto normalmente cerrado de R6 y con este contacto vamos a desenergizar a S2. S2 fue energizado por medio de un contacto de R2. Eso quiere decir que nuestro contacto de R6 debe ir ubicado en la línea que energizó a la bobina de R2. Con esto tendríamos que cuando el cilindro A regresa, toca el final de carrera FCA1.
este contacto se cierra, este contacto ya está cerrado por la condición anterior y entonces se energiza R6. Este contacto se abre desenergizando a R2, lo que haría que estos dos contactos se abran. Y este segundo contacto es el encargado de desenergizar a S2 para que el resorte devuelva la válvula a su posición normal y se produzca B-. Vamos a simularlo. Tenemos A+, B+, C+, D+, A- y B-. El siguiente movimiento sería C-. Para producir C- tenemos que desenergizar S3 y tenemos que cumplir una condición que sería que el cilindro B se encuentre totalmente retraído. Entonces aquí en el cilindro B vamos a introducir un final de carrera FCB1 en la posición totalmente retraída, que sería la posición 0. Traemos un contacto normalmente abierto de FCB1 y este contacto va a energizar un relé R7. Aquí también es importante introducir una segunda condición, ya que al inicio el cilindro B estaría tocando ese final de carrera. Esta segunda condición sería un contacto normalmente abierto de lo que pasó antes, que fue R6. Luego traemos un contacto normalmente cerrado del nuevo relé R7 que vamos a ubicar en la línea que energizó a S3. S3 fue energizado por medio de R3. Eso quiere decir que tenemos que ubicar nuestro contacto en la línea que llevaba energía a la bobina de R3. Con esto tendríamos que cuando el cilindro B se devuelve, toca al final de carrera FCB1. Este contacto se cierra. Este ya se ha cerrado por la condición anterior y entonces se energiza R7. Este contacto se abre desenergizando a R3, lo que hace que estos dos contactos vuelvan a estar abiertos. Y este contacto desenergiza a S3. El resorte de la válvula devuelve a la posición normal y se produce C-. Vamos a simularlo. Tenemos A+, B+, C+, D+, A-, B- y C-. Vamos con el último movimiento, que sería D-. Para producir D- tenemos que desenergizar a S4. Y además tenemos que cumplir una condición y es que el cilindro C haya quedado totalmente retraído. Entonces introducimos un final de carrera en la posición 0 del cilindro. Traemos un contacto normalmente abierto de FCC1 con el cual vamos a energizar un octavo relé. Aquí también es importante introducir una segunda condición, ya que al inicio el cilindro C estaría tocando a ese final de carrera. Esa segunda condición sería un contacto normalmente abierto de lo que haya pasado antes, que fue energización de R7. Luego traemos un contacto normalmente cerrado de R8 con el cual vamos a desactivar a S4. S4 fue activado por medio de un contacto de R4. Entonces ubicamos nuestro contacto normalmente cerrado de R8 en la línea que energizó la bobina de R4. Con esto tendríamos que cuando el cilindro C se regresa, toca al final de carrera FCC1. Este contacto se cierra, este ya está cerrado por la condición anterior y entonces se energiza R8, lo que hace que este contacto se abra, desenergizando a R4, haciendo que estos dos contactos se abran. Este segundo contacto desenergiza C4, el resorte de la válvula devuelve a esta posición para producir D-. Vamos a simularlo. Tenemos A+, B+, C+, D+, A-, B-, C- y D-. Podemos ver que con este circuito, al final del movimiento, todo queda apagado, lo que nos permite volver a presionar el botón de arranque y que se cumpla exactamente la misma secuencia de movimiento. Y esto lo podríamos repetir todas las veces que deseemos.
Para finalizar, vamos a repasar el funcionamiento total del circuito. Tenemos que en un inicio, todos los cilindros se encuentran totalmente retraídos. Eso quiere decir que los finales de carrera FCA1, FCB1 y FCC1 estarían siendo tocados. Entonces, a pesar de ser normalmente abiertos, se encontrarían estos tres contactos cerrados en el inicio. Pero gracias a las segundas condiciones, que son contactos normalmente abiertos, aseguramos que estos tres relés no se encuentren activados al inicio. En las demás líneas tenemos que todas comienzan con contactos normalmente abiertos, lo que nos asegura que tampoco se va a activar nada al inicio. Tan pronto como el botón de arranque es presionado, la energía viene por esta línea, pasa por este contacto normalmente cerrado y energiza a R1, lo que hace que estos dos contactos se cierren. El primero para mantener energizada a la bobina de R1 a pesar de que soltemos el botón de arranque, y el segundo para energizar a S1. Se conmuta esta posición y se produce A+. Tan pronto como el cilindro A se extiende totalmente, toca el final de carrera FCA2. Este contacto se cierra. La energía viene por esta línea, pasa por este contacto normalmente cerrado y energiza a R2, lo que hace que estos dos contactos se cierren. Este para mantener energizada a la bobina de R2 a pesar de que este final de carrera deje de ser tocado cuando se produzca A-. Y este se cierra para energizar a S2. Se conmuta esta posición y se produce B+. Tan pronto como el cilindro B se extiende totalmente, toca el final de carrera FCB2. Este contacto se cierra, la energía viene por esta línea, pasa por este contacto normalmente cerrado y energiza a R3, lo que hace que estos dos contactos se cierren. El primero para mantener energizada a la bobina de R3 a pesar de que el contacto de FCB2 deje de ser tocado cuando se produzca B-, y este para energizar a S3. Se conmuta esta posición y se produce C+. Tan pronto como el cilindro C se extiende totalmente, toca el final de carrera FCC2. Este contacto se cierra. La energía viene por esta línea, pasa por este contacto normalmente cerrado y energiza a R4, lo que hace que estos dos contactos se cierren. El primero para mantener energizada a la bobina de R4 a pesar de que el final de carrera FCC2 deje de ser tocado cuando se produzca C-. Y el segundo se cierra para energizar a R4. Se conmuta esta posición y se produce D+. Tan pronto como el cilindro D se extiende totalmente, toca el final de carrera FCD2. Este contacto se cierra energizando a R5. Al ser energizado R5, este contacto se abre y se desenergiza R1, lo que hace que estos dos contactos vuelvan a estar abiertos, y este segundo contacto desactiva a S1, permitiendo que el resorte devuelva la válvula a esta posición para producir A-. Tan pronto como el cilindro A regresa totalmente, toca al final de carrera FCA1. Este contacto se cierra, este contacto se encontraba cerrado por la condición anterior de R5, entonces la energía viene por toda esta línea, energiza a R6, lo que hace que este contacto se abra y que este contacto se cierre. Este contacto se abre para desenergizar a R2, lo que hace que estos dos contactos se abran. Este segundo contacto hace que S2 deje de estar energizado. Entonces el resorte puede devolver la válvula a su posición normal y se produce B-. Tan pronto como el cilindro B regresa, toca el final de carrera FCB1. Este contacto se cierra. La energía vendría por esta línea. Este contacto se encuentra cerrado por la condición anterior. Entonces se energiza R7, lo que hace que este contacto se abra y que este contacto se cierre. Este se abre para desenergizar a R3, lo que hace que estos dos contactos vuelvan a estar abiertos. Este segundo contacto desenergiza a S3. Entonces el resorte puede volver la válvula a esta posición para producir C-. Tan pronto como el cilindro C regresa, toca el final de carrera FCC1. Este contacto se cierra, la energía viene por esta línea, pasa por este contacto que se encuentra cerrado por la condición anterior y energiza a R8, lo que hace que este contacto se abra desenergizando a R4, lo que hace que estos dos contactos se abran y este se abre para desenergizar a S4. El resorte devuelve la válvula a su posición normal y se produce D-.
Cuando se produce D-, el cilindro D deja de tocar a FCD2, lo que hace que este contacto se abra, desenergizando a R5. Si R5 es desenergizado, este contacto se abre y este se cierra. Al abrirse este, desenergiza a R6, lo que hace que este contacto se abra y este se cierre. Este se abre para desenergizar a R7, lo que hace que este contacto se abra y que este se cierre. Este se abre para desenergizar a R8, lo que hace que este contacto se cierre. Y de esta manera, al final del movimiento, todo el circuito queda apagado. Vamos a simularlo una vez más. Tenemos A+, B+, C+, D+, A-, B-, C-, D-. Con esto hemos finalizado este video de la secuencia de movimiento número 19 en circuitos electroneumáticos. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. En una próxima oportunidad estaremos realizando esta secuencia de movimiento, que sería A+, B+, C+, C-, D+, D-, B-, A-.